regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestra invitada Elena Carpio. Elena es reconocida periodista de investigación. Bienvenida. Muchísimas gracias, qué honor estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Elena, vamos a empezar por recordar que estuvimos aquí en este mismo sitio sentados en el 2018. Correcto. Y tú hiciste una alerta en relación al último glaciar que le quedaba a Venezuela. Sí. No obstante, ya parece que lo perdimos. Sí, este año salió un reporte de una organización muy importante que es internacional, que estudia la criósfera, que es toda la parte del planeta que está cubierto de hielo, que efectivamente lo declaró muerto, extinto. Somos el segundo país en el mundo en perder todos nuestros glaciares en la era moderna. Ahora, ¿esa pérdida es porque es negligencia nuestra o es que es un proceso de la naturaleza que igual se va a dar? Bueno, si nos ponemos profundos, un poco de las dos cosas, ¿no? Hay un proceso natural que son periodos glaciales en los que la Tierra naturalmente se enfría y periodos interglaciales donde la Tierra se calienta. Eso siempre ha ocurrido en los ciclos del planeta. La gran diferencia es que estamos agregando toneladas y toneladas y toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, que lo que hacen es que calientan la atmósfera. Es como si nos imaginamos un segundo, pararnos en la Francisco Miranda, ver todo el humo que hay ahí, imaginarnos que todo el humo que ha producido la especie humana está dentro de un globo. Entonces, obviamente, la composición química de la atmósfera cambia. Claro. Y retiene más calor, más energía. Entonces, eso implica que la Tierra se está calentando. Por eso le dicen calentamiento global. ¿Qué ocurre cuando se calienta? Empiezan a cambiar patrones en el clima. Las corrientes de los océanos, las corrientes de viento, las direcciones, los bosques. Todo está interconectado en el planeta. Es un sistema climático interconectado. Claro. Y en el caso de Venezuela se habla que en los últimos años, bueno, la fecha del 52 al 2019, el 98% de la superficie glaciar se ha perdido. Bueno, imagínense ustedes, yo no sé si han escuchado la leyenda de las 5 águilas blancas. Sí, claro. Bueno, que es gran... Muy famosa allá en Mérida. Totalmente, es una parte intrínseca de la identidad merideña. Bueno, en el 1910 habían 10 kilómetros cuadrados de hielo. Estos son como 925 campos de fútbol de la FIFA. De 925, adivinen cuántos quedan hoy. ¿Cuántos? Menos de uno. No puede ser. En un siglo perdimos el 99.9% de nuestros glaciares. Esa es la velocidad de la que estamos hablando. Eso es lo que las emisiones humanas antrópicas han causado en los glaciares del planeta. Bueno, tú sabes que hay gente que dice que eso es pura fantasía, que en el fondo eso no es así, que eso es un invento de los especialistas climáticos, de los ecologistas, etc. Pero es que le puedes preguntar a los pueblos originarios indígenas. Ellos también ven los cambios en el clima. Las temporadas de sequía se están intensificando. Es decir, no hace falta ser un experto para darse cuenta que el clima está cambiando. Bueno, claro, bueno, sobre todo nosotros. Aquí en diciembre siempre había un frito sabroso. Se llamaba Pacheco y bajaba del Ávila. Y ahora yo no sé cuándo baja Pacheco, a lo mejor ni baja. A lo mejor ni baja Pacheco, correcto. Sí. Qué horror. Por Ahora, cierto que a partir de lo que ocurrió con nuestro último glaciar también se habla que se aproxima que ocurra lo mismo en otros países cercanos como Colombia y Ecuador, sí, que perderán también todos los espacios glaciares. ¿Cuál es el tema con los glaciares? Porque los venezolanos se preguntarán, bueno, entre tanta cosa, ¿por qué nos debería importar un pedazo de hielo que está metido allá en la Sierra Nevada y que nadie ni siquiera ve desde la ciudad? Y es que los glaciares cubren el 10% de la superficie terrestre, pero almacenan el 70% del agua dulce. Entonces, hay millones de personas que dependen de los glaciares para poder regar sus siembras, para tomar agua, para poder generar electricidad. Entonces, en los Andes, por ejemplo, cuando los glaciares terminen de desaparecer, esa gente se va a quedar sin agua. Ahora, ¿qué nos salva a los venezolanos? Que tenemos a los humedales, que son nuestras grandes esponjas que le dan agua a los Andes. Pero entonces con tal que no acabemos también con eso. Claro, que los afecta también el cambio climático, sin duda. Pero ¿por qué entonces es importante el glaciar de Mérida si no es por agua? Bueno, porque es lo que nos hace ser la Venezuela que conocemos. Es lo que hace a Mérida la ciudad de las nieves eternas. Es lo que le dio su nombre a la Sierra Nevada, al Parque Nacional. Es lo que le dio su nombre al pueblo de los Nevados, que es un pueblo de casas blancas. Y hoy en día lo único que queda blanco en ese valle ya no son los picos, son las casas. Sí. Entonces sale la pregunta de, bueno, si perdemos esto, ¿qué es Mérida? Ya no es esa ciudad.
Mira, Tulio Febres Cordero, que es este famoso escritor que tenía El Lápiz, este periódico merideño, yo lo admiro mucho, ojalá siguiera vivo, pero no puede, eso fue hace 200 años. Claro. Él en 1800 y pico ya mencionaba que los viejitos en la ciudad de Mérida, cuando veían la sierra, apuntaban así como tratando de recordar cómo se había desplazado el hielo. Ya ellos notaban que los glaciares se estaban reduciendo. Y bueno, es impresionante pensar que en Venezuela hubo 2 campeonatos de esquí, 2. Uno en el 56 y uno en el 61. Ahorita ya es imposible pensar en eso. No existe. La gente en el primero subía en mula, porque no había cómo subir. Y en el segundo subía en el teleférico más alto del mundo, que es el que tenemos, que deberíamos sentirnos orgullosos. Entonces, ¿qué pasa con esa historia? El glaciar también es memoria, es un archivo. Y en ese sentido hay 2 cosas hermosas que nos dan los glaciares. Uno, nos hablan de cómo era la atmósfera hace miles de años, porque sabes que el glaciar es acumulación de nieve. Y aquí quedan atrapadas unas burbujitas de hielo. Si los científicos taladran un cilindro profundo y revisan qué hay en esas burbujas, pueden saber qué flores habían esa primavera. ¡Qué belleza! Pueden saber qué volcán estaba erupcionando hace 2000 años. Entonces, los glaciares son archivos de la memoria del planeta. Son archivos, eso te iba a decir, son como una memoria. Son una memoria. Y no solo por su composición química y todos los microorganismos que están allí, que se están perdiendo y que ni siquiera los tenemos identificados. O sea, imagínate, si no identificas algo y luego se pierde, ¿cómo sabes que existió? Claro. No puedes. Claro. Pero además de eso, es memoria por archivo. Pero es memoria porque es una parte fundamental de nuestra historia andina. Claro, Entonces, por supuesto. Si los perdemos y no registramos eso, ¿qué significó ser andino? ¿Qué va a significar para las próximas generaciones? Eso es algo que tiene que tener muy preocupado a la gente consciente de los Andes en este momento. Yo recuerdo cuando yo era pequeñita que me llevaban a visitar Táchira, Mérida, Trujillo, y uno se ponía ponchos y se ponía cosas porque hacía mucho frío. Era bien sabroso, era un clima ideal, pues. Sin embargo, ahora uno va y eso es un calorón. Totalmente. Eso es como ir para cualquier otra parte de Venezuela, un calorón. Yo también lo recuerdo muchísimo y me da mucha nostalgia. Claro. Y esa es una de las dimensiones del cambio climático que hablamos poco, que es que el cambio climático va a generar sequías, faltas de agua, migraciones, vienen cosas muy duras si no hacemos algo urgente. Pero además de eso, hay un tema de identidad con los paisajes, porque los paisajes son anclajes de la memoria también. Claro. O sea, hay civilizaciones humanas que pasaron 2000 años creciendo con una montaña idéntica enfrente. Ahora, ¿qué ocurre con esa identidad, con ese arraigo, con ese apego, cuando esa montaña, algo inmutable? O sea, uno que sabe imaginar que una montaña cambia, de repente cambia. Sí. O sea, es un tema de la memoria colectiva. Entonces, ahí es donde entra, ¿no? El tema del vacío, del olvido. ¿Cómo llenamos esos vacíos? Y creo que un poco la respuesta es que es responsabilidad de todos los venezolanos recurrir a nuestras propias memorias y hacer de la memoria eso colectiva que tú dices una es identidad. tan cierto que yo no me había puesto a pensar mucho en ese asunto de esa forma, ¿no? Pero yo recuerdo cuando yo estaba bastante joven, me fui a estudiar a Europa, a una ciudad donde no había, era llana, pues, no había nada. Y yo los primeros días y los 2 primeros meses tenía como una sensación de como una zozobra, como una... Y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me falta? Porque no me faltaba nada realmente, lo que estaba era estudiando y la estaba pasando muy bien. Ahora llegó un momento que yo dije, el Ávila. O sea, ese manchón que uno tiene aquí, que lo ves de todos lados. Ese norte. Y que te sirve para orientarte, te sirve para todo. Y yo decía, ¿qué me falta a mí? Hasta que dije, bingo, el Ávila. Es así. Los paisajes nos anclan. Sí. Y cuando cambian, quedamos un poco a la deriva, la verdad. Sí, es increíble. Ahora fíjate, ya con esto no hay nada que hacer, ¿o sí? No. Como saben, hay estas reuniones mundiales todos los años, las conferencias de las partes que le llaman los COP. Las Naciones Unidas están haciendo mucho. Hay países que han avanzado más que otros. Pero, digamos, los países del mundo se reunieron en París, en la COP de París, y acordaron que no iban a dejar que el promedio anual de temperatura aumentara más de 1.5 grados en comparación con la era preindustrial. Pero ya llegamos a los 1.5 grados y seguimos aumentando. Entonces, digamos, no estamos cumpliendo con los compromisos, no lo estamos haciendo. Eso te iba a decir, que uno ve cada ratico una cumbre, van de cumbre en cumbre, hablando de cumbres nevadas, ¿no? Sí, totalmente. Van de cumbre en cumbre, pero realmente tú te pones a ver y
y después que salen de ahí, las cosas siguen iguales. Sí, es que el tema es que es un tema muy estructural y por ejemplo uno ve cosas como lo que trataron de hacer con el glaciar del Humboldt, que en diciembre del año pasado el Ministerio de Ambiente reveló que había comprado un geotextil que venía traído de España, eran 2.8 toneladas de plástico, es un plástico especial que se usa en países templados para cubrir algunos glaciares. Claro, es una medida que se critica mucho porque no es escalable y es muy cara. Porque imagínate la cantidad que tú necesitas para cubrir un glaciar. No, imagínate tú. Claro, y lo que hace eso es que, bueno, en las temporadas de sequía o de mucha temperatura, aísla un poco la temperatura para que el glaciar no se reduzca tanto. Pero eso funciona con glaciares templados. Cuando eso se dice que se va a hacer aquí, la comunidad científica, el consenso era, señores, eso no funciona en glaciares tropicales, porque no le da chance al glaciar en invierno con la nevada, de que realmente se acumule la nieve. Entonces, el consenso era, eso no va a funcionar. Total que en enero se hizo un operativo de como 100 personas, 2 helicópteros para subir 2 toneladas de geotextil al glaciar. Se le puso en el borde y ya a los 4 o 5 meses ya el glaciar no tocaba el plástico, se había reducido. Porque además ya es demasiado pequeño, está como en etapa terminal. Entonces, ¿qué problema tenemos ahora? Bueno, que hay 2 toneladas de plástico arriba en el Humboldt y el pico está cerrado. Entonces, yo quiero despedirme de mi glaciar. Yo quiero despedirme del último pedazo de hielo que va a haber mi generación y las próximas generaciones. Sí. Y no me están dejando. Claro. O sea, yo necesito que abran el pico y que le den la oportunidad a los científicos que están estudiando lo que está ocurriendo allí, a los montañistas, a los merideños, de que se despidan de su glaciar. Claro. Y ahí además se habló, yo no sé si tú te acuerdas, en aquel programa que estuviste tú aquí con nosotros, también tuvimos otro invitado en pantalla, y habló de una serie de medidas que se estaban tomando para evitar eso. Sí. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué pasaría? Es que también, a ver, el glaciar, cuando llega a cierto punto, porque al final, ¿cuál es la definición que hace que este informe haya declarado extinto el glaciar este año? El glaciar es como una cachapa, en el sentido de que tú agarras la masa, que la tienes en una jarra, y la viertes sobre el sartén, y la cachapa se va acumulando en el centro a medida que cae, y luego se desparrama a los lados, claro, y se convierte en un círculo más grande. El glaciar es idéntico. Entonces, para que un glaciar funcione, tiene que fluir. Esa es la definición de un glaciar. Que él colapsa bajo su propio peso. El glaciar de Mérida no hace eso desde hace ya tiempo. No es nuevo de este año. O sea, el glaciar técnicamente hace 10 años ya podía decirse que estaba medio muerto también. Bueno, eso lo reconocían además. Sí. Te queremos agradecer mucho, no sé si tienes algo más que agregar, pero te queremos agradecer que hayas venido. Hacia el futuro, sí, con esto que está ocurriendo. Bueno, sí puedo agregar algo, fíjate. El glaciar está desapareciendo, va a morir, va a desaparecer. Lo hermoso es que en el vacío siempre hay vida también. Claro. Y eso es lo que hacen los científicos ahora. Están estudiando cómo todos esos organismos, esos musgos, esos polinizadores suben y cubren el vacío y hacen del olvido nuevas memorias. Qué belleza. Bueno. Te agradezco muchísimo que hayas venir. venido, porque además estás en una labor de concientización importante. Gracias. Para todas estas generaciones que siguen, ¿no? Gracias. Vamos a hacer la pausa mientras las despedimos y regresamos.